Sí, ya vamos a hablar de dactiloscopía. Es algo mucho más sencillo que la grafoscopía porque pues se basa prácticamente en una condición de una confronta que no es tan compleja, ¿sí? Entonces, voy a tratar de ser de lo más sencillo, no me voy a meter en subclasificaciones ni en detalles muy técnicos, ¿sí? Simple y sencillamente vamos a ver el esquema general. La primera cuestión que tendremos que dilucidar es, bueno, pues, ¿qué entendemos por dactiloscopía? Y decimos que es una disciplina, una técnica que aplica los conocimientos, métodos y técnicas, obviamente de la criminalística de la ciencia, al estudio físico comparativo de las huellas dactilares. En este sentido, es un estudio sistematizado para identificar a las personas mediante los dibujos presentes en las yemas de los dedos. Una cuestión, si quieren un poquito de historia, muy brevemente, simple sencillamente, en la India se utilizaba mucho el que se aplicaban los dibujos de las huellas dactilares para hacer una especie como de constancia y inglés pues ve este tipo de cuestión, comienza a interesarse, empieza a ver este tipo de condiciones y dice, pues caray, dice, no se repite ninguna huella. Y esto quedó así hasta que luego viene un argentino, cuyos orígenes eran europeos, Bucetich, ¿sí? Y él sistematiza el estudio y establece las bases para el cotejo tal y como lo conocemos. Entonces, a partir de los años 20 se empieza a establecer ya la condición de que las huellas dactilares sirven para identificar a las personas. Retomo un poco los principios de criminalística en general que vimos en la exposición sobre la grafoscopía. En primer lugar, el principio de intercambio. Toda interacción entre el ser humano, un documento o cualquier otro tipo de contacto que se tenga con cualquier objeto va a permitir una transferencia de elementos que permiten identificar precisamente la existencia de esa interacción. Cada que yo toco algo dejo y algo me llevo. Eso sería la condición. Hay una correspondencia de características. Si aplicamos el método científico, establecemos que el tipo de interacción, hay una relación de causa-efecto, de tal manera que se puede validar que el efecto encontrado, en este caso es la imposición de un dibujo latente o revelado, tiene su origen precisamente en una intervención determinada. Y el principio de probabilidad, que consiste en establecer estadísticamente el grado de certeza científicamente válida para establecer una imputación de esa consecuencia del intercambio con la persona determinada. Esto es, que esa consecuencia se le puede atribuir a una persona determinada. En cuanto a los principios específicos, ¿sí? Veríamos nosotros que tenemos el de perenidad. Las huellas dactilares se forman en la vida intrauterina aproximadamente entre los 4 y 6 meses de vida intrauterina. Esto es, cuando nacemos ya traemos nuestras huellas dactilares y permanecen con el individuo hasta que la piel se destruye por los procesos de putrefacción. Cabe señalar que inclusive para los penalistas, esto es importante, y sobre todo con este aspecto de que de repente se encuentran cuerpos de personas que no son identificadas, que existen procesos en los cuales, a pesar de que haya cierto grado de putrefacción, pero sobre todo cuando hay procesos como este de momificación, que se puede rehidratar
a través de una serie de sustancias cerúleas, se puede rehidratar el dedo del cadáver y se puede recuperar la huella o parte de la huella, no obstante de que ya haya un proceso avanzado de putrefacción. Y en los casos de momificación, básicamente podemos, en la mayoría de los casos, inclusive recuperar la huella. Tengo entendido, o al menos por ahí se presume, que este proceso de rehidratación fue llevado a cabo por un médico legista mexicano que trabajaba en Ciudad Juárez, y ya ven que con las muertes de Juárez muchos de los cuerpos fueron tirados en el desierto, y el desierto favorece la preservación de los cuerpos a través de un esquema de momificación natural por la deshidratación de la piel, sin que los organismos o microorganismos anaeróbicos lleguen a la descomposición. Evidentemente que pues esto permite lograr una condición de que las huellas dactilares nos acompañan por toda nuestra vida, ¿no? La inmutabilidad no cambia las huellas dactilares. Una vez que se forman, permanecen inalteradas por toda la vida. Ha habido casos en los que se plantea la condición de que si se pueden modificar a través de cirugía plástica. No tengo conocimiento de que haya una condición de alteración por esta vía. ¿Qué sí se puede hacer o qué sí se ha llegado a hacer y está documentado? Pues el que se trasplanten piel con el dibujo dactilar de una persona a otra, o que las modifiquen y las cambien por ejemplo, del dedo índice al dedo medio, etcétera, así como la generación de guantaletas con impresiones dactilares formados a partir de una huella auténtica, sobre todo ahora que tenemos las impresiones 3D, pues es mucho más fácil alcanzar este tipo de elementos que permiten la suplantación, ¿sí? Pero tiene que ver más con cuestiones de carácter tecnológicas que en realidad con un proceso de alteración. Hay gente que se quema las huellas dactilares, gente que se hace cortes, y bueno, ese tipo de lesiones generalmente van a ser constitutivas de singularidades que lo que hacen es más que nada individualizar de mejor manera y tener mayor certeza en el resultado de la huella dactilar. La variabilidad, pues dado que la complejidad de las huellas dactilares, que tienen un conjunto de elementos que son crestas, hay poros, hay papilas, etcétera, son tan vastas, y que a partir de cierto grupo de elementos peculiares vamos a encontrar que hay tal variabilidad, hay tantas formas de ser de la huella dactilar, que estadísticamente pues se puede afirmar que no existen dos personas que tengan idénticas impresiones dactilares en el mundo. Por la posición de establecer las permutaciones y combinaciones posibles para generar una condición estadística, la posibilidad de que haya dos huellas dactilares idénticas es de 1 en 680 millones. De tal manera que, bueno, pues pensando, por ejemplo, aquí en la población mexicana, pues somos apenas 130 millones de personas. Es posible que entre los chinos podamos localizar, si hiciéramos un análisis de todos, a lo mejor por la cantidad de población, tal vez, al menos estadísticamente, encontrar dos huellas idénticas entre toda la población de China. Entonces, lo que se hace es que se estima que estadísticamente
¿sí? La condición de encontrar los 13 puntos característicos con todos los demás procesos que se llevan a cabo, entonces es prácticamente imposible que encontremos 2 huellas dactilares. Y eso le da una certeza pues muy parecida a la del ADN del 99.99% de certeza respecto de la veracidad del dictamen cuando se hace bien hecho. ¿Sí? ¿Cómo se forman las impresiones dactilares? Pues gracias a que sudamos, gracias a la presencia de 2 elementos. Uno es exudados y la presencia de contaminantes en el medio ambiente. De tal manera que nosotros cuando tocamos algo, vamos a impregnar con estas secreciones ese objeto que tocamos. Pero como tenemos nosotros contacto con contaminantes como polvo, ácaros, células muertas, etcétera, pues entonces todos estos elementos se van a colocar en el objeto que nosotros tocamos. Inclusive dejamos células de las cuales se puede extraer ADN, ¿sí? Inclusive pues, se puede hacer este tipo de confrontación, o puede haber inclusive impresiones dactilares que se dejan intencionalmente, como es el caso de la impresión que se deja en un documento de alguna persona que no sabe leer ni escribir, y que en ese sentido la impresión nos deja la condición de atribuírsela a esa persona. Lo mismo sucede, es muy común en los documentos que se firman o que se presentan ante las autoridades laborales, que los trabajadores al firmar la renuncia se les pide que ponga, además de la firma, la huella dactilar. Y entonces tenemos nosotros al menos 3 tipos de glándulas por las cuales vamos a excretar algunas sustancias. Las glándulas écrinas secretan mayormente agua con contaminantes, son las glándulas prácticamente que podemos decir sudoríparas, ¿sí? Como cloruros, amoníacos, sulfatos, fosfatos, componentes orgánicos, derivados, o sea, metabolitos, ¿sí? Aminoácidos, urea, ácido láctico, colina, ácido úrico, creatinina, azúcares, etcétera. Básicamente tenemos nosotros glándulas de sudor que salen por los poros, unos poros microscópicos muy pequeños que están entre las crestas. Las glándulas sebáceas que secretan grasas, ¿sí? Y que estas son muy importantes porque precisamente es la grasa el mayor componente que va a quedar adherido a los objetos que tocamos, ¿sí? De tal manera que mientras el agua se puede evaporar, generalmente la grasa queda adherida y precisamente gracias a esos contaminantes, pues es que permanece el dibujo en la superficie y las superficies que tocamos. Y bueno, para aquellos que no tomen, que digan que son abstemios, porque les tengo una mala noticia, nuestro organismo genera alcohol endógeno y por lo tanto, aunque sean cantidades muy pequeñas, evidentemente, pero también sudamos alcohol, sobre todo alcohol etílico, ¿no? Y algunos tipos de hidrocarburos. Y las glándulas apócrinas que secretan citoplasma, materiales nucleicos, ¿sí? Hierro iónico, compuestos como proteínas, carbohidratos, colesterol, etc. Bueno, básicamente es nada más para indicar que todo este conjunto de secreciones nos permiten establecer que cuando tocamos un objeto, dejamos estas impresiones, no nada más de las huellas dactilares, también dejamos en las huellas palmares, e inclusive si pisamos descalzos,
dejamos también las plantas de los pies, los dedos de los pies, tienen crestas que por su variabilidad nos permiten establecer los mismos principios y podemos identificar al autor de esa huella si hacemos el cotejo correspondiente. ¿Cómo se obtienen las huellas dactilares para cotejo? Bueno, pues una forma es mediante el revelado, que planteamos nosotros la existencia de una huella latente y aplicamos polvos, que puede ser carbón, algunos polvos magnéticos, polvos con otro tipo de sustancias, lacas, ¿sí? Algunos sprays que se utilizan a través de contraste y que permiten precisamente revelar o hacer visibles estos dibujos que se plantean de la huella dactilar. Recordemos que el dibujo es un negativo de la huella dactilar. Estos dibujos, una vez que se obtienen, se fijan normalmente con cintas adhesivas transparentes y luego se fotografían. Lo importante es que, o lo mejor es que se obtengan a través de contraste, porque precisamente eso nos permite resaltar la figura que se encuentra presente. Esto es cuando la huella está latente. Y ojo, porque aquí sobre todo la cuestión de los penalistas. Miren, por ejemplo, me ha tocado realizar dictámenes en el que yo he sugerido a la defensa, la persona se le atribuye que disparó un arma de fuego. Y sabes que hay que pedir que te muestren el arma de fuego para poder aplicar estos polvos y ver si tienen estas impresiones dactilares. ¿Qué es lo que llega a pasar? Pues que una vez que han sido manipuladas por los peritos de la Procuraduría, que no revelaron huellas dactilares, sino se aplicaron a la parte de la balística, pues evidentemente que la manipulación, aunque sea con guantes, termina destruyendo estas figuras. Y hasta ahorita, aproximadamente de unas 10 armas que he analizado, ninguna de ellas tiene huellas dactilares. Eso sin pensar, sin plantear la cuestión de que tal vez fueron manipuladas por la policía, por el Ministerio Público, por los peritos en forma inadecuada o fueron preservadas en forma inadecuada. Recordemos que estas impresiones se generan por la grasa. Pensemos, por ejemplo, un arma que está guardada por las temperaturas que hemos tenido en estos días. Sí, evidentemente, pues va a ser que esa grasa vuelve a entrar estado líquido, se corra y se pierda la figura. Y la otra forma de obtención, pues es a través de la impresión de las huellas en fichas o en papeles o en documentos, en el cual se aplica tinta al dedo, ¿sí? Con un rodillo, lo ideal es rodillo y tinta de imprenta, vamos a dejarlo así para no meternos en cuestiones técnicas de la naturaleza de la tinta, es una tinta de pasta, ¿sí? Que se tiene que correr y expander, se aplica en un rodillo y se toma una huella que, como estas que estamos viendo aquí en una ficha de dactilar, esta es una huella llamada huella rodada. Hay una técnica para tomar las impresiones dactilares y bueno, una cosa que sí es importante, ¿sí? Normalmente las huellas reveladas no van a salir como en la televisión completas, casi siempre encontramos solamente fragmentos de huella y tenemos que trabajar a partir de estos fragmentos de huella para tratar de encontrar primero la figura primaria, luego identificar la existencia de deltas, la existencia de núcleo y trabajar en la identificación de puntos característicos. Normalmente los documentos vamos a encontrar nosotros huellas que son huellas planas, esto es, no son rodadas, simple y sencillamente se acostumbra que poner tinta de la que se utiliza para poner sellos húmedos, ¿sí?
y sobre eso poner la huella de la persona en un papel de forma plana, y luego las personas a veces hacen el movimiento de retorcer el dedo, ¿sí? Y evidentemente esto hace que toda la figura se pierda, y a veces no es posible identificar qué persona estampó la huella dactilar. Bueno, las huellas, vamos a ver que toda huella, con independencia de su figura, de su forma, se van a dividir en 3 zonas. La zona marginal, que es la parte superior, ¿sí? Forma trazos, digamos, como siguiendo un arco, ¿sí? Que va a partir de la delimitación del núcleo hasta el extremo que llega a juntarse con la uña. Tenemos una zona central que llamamos zona nuclear y que está planteada por la figura que define la tipología de la huella. Y finalmente tenemos unas crestas en forma de ola que se encuentran en la parte inferior, digamos, sobre la primera, de la primera división de los tarsos, hasta la zona central. Entonces, se va a dividir en zona marginal, zona nuclear, perdón, zona marginal, nuclear, y perdón, aquí hay un error, es de ser zona basal, perdón. El número 3, aclaro, se llama zona basal, que es la zona de la base. Una disculpa por este error en la presentación. Y bueno, tenemos nosotros 4 figuras básicas que existen en la conformación de cualquier huella dactilar. Va a caber dentro de estas 4 clasificaciones. Se llama arco cuando prácticamente se juntan la zona basal con la zona marginal y no tenemos nosotros propiamente la presencia de un núcleo definido. No sabemos dónde empieza el núcleo, dónde termina, y se va a caracterizar porque no contiene una figura que se llama delta. Ahorita la vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ese arco. Luego tenemos la presilla interna, cuando esta figura que vemos aquí en forma triangular, que se llama delta, en la impresión revelada se ubica a la derecha del observador. Entonces, cuando nosotros vemos que esta figura queda a la derecha, le vamos a llamar presilla interna. Cuando se encuentra hacia la izquierda del observador, se va a llamar presilla externa. ¿Sí? Aquí tenemos el delta. El delta es una línea que divide las zonas. Si ustedes se fijan, a partir de esta figura que es como un trípode, comienzan estas olas hacia abajo, hacia arriba comienzan estos arcos y en medio comienza esta figura. Entonces vamos a tener un núcleo que va a estar bien definido y eso es lo que nos va a señalar las distintas figuras. Y finalmente el verticilo, que es una figura que tiende a ser circular y que contiene 2 deltas. Más adelante vamos a ver uno que es un poco más claro, ¿sí? Y en el que vamos a apreciar esta figura. Bueno, trabajamos en dactiloscopía por eliminación. Y yo plantearía, si la escritura, si la huella impugnada es una presilla interna y la huella auténtica es un verticilo, yo ya no entro más a estudio. No hay, o sea, automáticamente voy a descartar que la huella indubitada tenga su origen en el dedo dactilar que impuso la huella
indubitada. También una cuestión que es importante, normalmente cuando se plantea el dictamen, debe de trabajarse sobre ficha de cada dactilar, salvo que se especifique, por ejemplo, que, sobre todo en el caso de los notarios, por ejemplo, llegan y dicen, estampa la huella del pulgar derecho. Ya si el notario está dando fe de que se estampa esa huella o ese pulgar, pues evidentemente para corroborar si proviene o no de la persona a quien se le atribuye, pues podríamos irnos directamente al pulgar derecho. Pero recordemos que inclusive ni siquiera en la misma mano existen las mismas figuras. Cuando tenemos huellas rodadas, posiblemente podamos identificar inclusive a qué dedo pertenecen, pero cuando tenemos huellas planas, no. Entonces, es importante obtener muestras indubitables en forma decadactilar. Luego, el siguiente punto es, bueno, vamos a ubicar el delta, ¿sí? Ubicamos el delta, que es esta figura, ¿sí? Y a partir de aquí después ubicamos el núcleo, que lo vamos a encontrar aquí. Y luego trazamos una línea que va del delta al núcleo y vamos a contar el número de crestas que pasa esta línea. Esta línea se conoce como línea de Galton. Si no coinciden ni el ángulo ni el número de líneas, automáticamente descartamos la identidad de las huellas que se están cotejando. Reitero, esto es cuando tenemos al menos la misma sección. A veces tenemos que trabajar con segmentos. Entonces, en este segmento tendríamos que ver si podemos tener tanto el delta como el núcleo, ¿sí? Sobre todo en las firmas incriminadas. Hacemos el conteo, coincide, seguimos adelante. No coincide, entonces descartamos la identidad. Bien, tenemos aquí una tipología de los deltas. Insisto, no quiero entrar en mayor detalle, simple y sencillamente que vamos a encontrar nosotros deltas blancos y deltas negros. Los deltas blancos, algunos peritos les van a llamar deltas hundidos, ¿sí? Simple y sencillamente puede ser simulado, puede ser real, pero tenemos una tipología que en todo caso el perito, lo importante aquí es que coincidan en la incriminada y en la indubitable. Y luego tenemos los puntos característicos. Vamos a tratar de establecer nosotros que dónde aparecen estas figuras. Miren, aquí estamos en un verticilo, ¿sí? Encontramos un delta, encontramos el otro delta, encontramos la zona nuclear y vamos a buscar estas figuras. Un fragmento, esto es una cresta que tiene solución de continuidad, no se interrumpe entre una y otra, de tal suerte que la podemos ver como una línea que se corta, ¿no? Tenemos una abrupta, ¿sí? Que es una cresta que va entre otras dos crestas, pero de repente desaparece, ¿sí? Desaparece. Hay una bifurcación cuando de una línea se separan para formar dos crestas. Hay convergencia cuando de dos crestas se juntan hacia una línea. Todo depende, vamos a trabajar en el sentido de las manecillas del reloj, siguiendo el cuadrante del plano cartesiano, ¿sí? Y entonces el núcleo va a ser el punto de referencia,
el punto central a partir del cual trazamos el eje de las X y las Y, o a partir de la cual trazamos nosotros nuestra línea para identificar las dos en punto y vamos en el sentido de las manecillas del reloj haciendo el estudio. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos nosotros, en este caso, una abrupta. Aquí tenemos una interrupción. ¿Por qué? Porque en la interrupción la línea sigue, se interrumpe, pero luego continúa y queda en abrupta, de tal manera que esta también es un fragmento. Aquí tenemos otro fragmento, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros igual una abrupta, fragmento, abrupta, etcétera. ¿Sí? Tenemos varias. Tenemos un punto cuando simple sencillamente es una cresta que sí, se ve como eso, precisamente como un pequeño punto, ¿no? Transversal cuando una línea, una cresta, pasa por encima de otras crestas, ¿sí? Entonces, no corre paralela, sino que las atraviesa y se hace transversal. Desviación cuando una cresta pasa por lado y la otra sigue un camino contrario. Tenemos, por ejemplo, aquí, inclusive esta aquí es un islote, tenemos un ojal, convergencia, y tenemos el caso de los empalmes cuando una cresta se empalma con la otra. Son prácticamente los puntos característicos más comunes. Hay subclasificaciones y hay una serie de cuestiones en las cuales no quiero meterme porque en realidad son más para el perito que para el que va a valorar. Simple y sencillamente recordemos que el caso de la dactiloscopía son dos dibujos que tienen que coincidir exactamente. Miren, algunos peritos manejan 11 puntos. Yo soy de la idea de que deben de plantearse 13 puntos característicos con identidad de ubicación. Entonces, tiene que ser la misma figura, el mismo delta, el mismo tipo de núcleo, contar las mismas crestas, y tienen que encontrarse 13 puntos característicos exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la huella, pues van a encontrar, pues aquí hay una abrupta, aquí hay otra abrupta, aquí hay una convergencia, aquí hay una desviación, etcétera. Para que tenga valor, este punto característico tiene que ser encontrado en la misma posición y en la misma cresta. Así que si vamos a encontrar esta bifurcación, vamos a contar las crestas hacia el núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 crestas. Y tiene que plantearse una identidad. La otra cuestión que luego puede hacerse, que también es un algoritmo que se hace con los programas de AFIS, es que yo, en relación con estos puntos encontrados, los voy uniendo y formo una figura geométrica que al cotejarla con la huella contra la que esté comparando, esa figura puede ser, o sea, debe de ser idéntica. Bien, vemos aquí, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Luego decíamos, las líneas blancas. Este tipo de líneas a veces pueden ser cicatrices o pueden ser discontinuidades. Me voy arriba. Ay, no, yo me voy a ir a ver arriba mi tele. Cuando se presentan en ambas huellas, generalmente Ay, las chiquita. líneas blancas, cicatrices y mutilaciones. Aquí, ahí le ve la tele, ándale. ¿A dónde? Yo aquí me quedo, ándale. Van a plantear la condición de ser más bien elementos de identificación.
las quemaduras, cicatrices o raspaduras. A veces nos cuesta mucho trabajo y créanme que, por ejemplo, en alguna ocasión tuve que tomar impresiones dactilares de un campesino que tenía las manos encallecidas. Entonces, estuvimos en el tribunal de distrito como 4 horas remojándole los dedos, reblandeciéndoselos con vaselina y tallándoselos con piedra pómez para quitar las callosidades y poder llegar a obtener el dibujo de la huella dactilar. Entonces, esta persona tenía muchas cortaduras porque por su propia ocupación era frecuente que se lastimara, y entonces en ese sentido algunas de ellas sirvieron para establecer la identidad de la huella. Sí, y aquí, ojo, mucho cuidado con esto porque en esa ocasión, inclusive el abogado que me contrató, le dije, ¿sabe qué? La huella sí es de su cliente, ¿sí? No, ¿cómo? Pues sí es, señor. O sea, entiéndame una cuestión, la dactiloscopía, el grado de certeza, ¿sí? Nos va a llevar a condiciones que no podemos nosotros tener una cuestión de interpretación. Entonces, sí, plantear las cosas desde el principio de que la dactiloscopía, cuando está bien hecho el peritaje, prácticamente tenemos una certeza muy cercana al 100%. Bueno, tenemos aquí varias huellas, por ejemplo, este es un verticilo, tenemos un delta, tenemos otro delta, ¿sí? Este es otro verticilo, otro delta, ¿sí? Tenemos nosotros aquí otro verticilo, aquí está un delta, aquí está otro. Esta de repente pareciera dar como la sensación de que es una presilla, pero no, son verticilos. Aquí tenemos un delta, otro delta, etc. Entonces, aquí tenemos un arco, ¿sí? O un verticilo. Si esta, no, es un verticilo, aquí hay un delta y aquí está el otro delta. Entonces, vamos a encontrar este tipo de condicionantes, ¿no? Cuando en la ficha hay una mutilación, en el lugar de la huella se pone un 0, algunos peritos ponen una X para indicar que el dedo no existe. Bueno, y finalmente tenemos nosotros un programa automatizado ahora con, pues sobre todo el uso de los biométricos, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, creo que en el Poder Judicial, no recuerdo si para checar el acceso o el ingreso, tienen lectores de huellas dactilares, ¿sí? Si lo tienen, pues evidentemente que este es un sistema que se conoce como AFIS, que es Identificación Automática de Huellas Dactilares, donde hay un programa al cual se le alimenta una base de datos con impresiones conocidas y a partir de eso puede cotejar con su base de datos respecto de impresiones desconocidas y ver si existe o no identidad. Ojo, en los AFIS de las policías, estamos muy acostumbrados a que en la televisión vemos que aparece la palabra match y, no, ya hay identidad. El AFIS en realidad nos va a dar aproximaciones y nos va a decir, oye, de mi base de datos, yo ya encontré, te presento las 5 huellas más similares. El perito en dactiloscopía tendrá que hacer el cotejo manual, prácticamente corroborarlo, porque ya el AFIS le va a dar las figuras o los puntos característicos, una serie de datos que básicamente lo que va a hacer es una condición de corroboración, ¿sí? Y tenemos los AFIS civiles, que es precisamente este aspecto como el de
acceso a lugares de trabajo, acceso a ciertos lugares donde ponemos nosotros el dedo, ¿sí? Y con base en una serie de parámetros ya previamente establecidos, normalmente el algoritmo identifica rápidamente la presencia o la identidad. Evidentemente no se requiere tanta certeza, a menos que sean instalaciones de alta seguridad, donde normalmente se utilizan distintos biométricos, aparte de la huella dactilar, el iris y tal vez alguna clave alfanumérica. Entonces, esto es lo que se utiliza con la automatización. Prácticamente, inclusive los peritos podrían trabajar con que tengan un esquema de AFIS con la toma de fotografías, ¿sí? La pasan al AFIS y prácticamente el AFIS es el que podría hacer la mayor parte del trabajo, pero debe ser cotejado, corroborado. Esta sería mi participación. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración, algo que quieran que nos extendamos. Quedo a sus órdenes.